Notas. 1 en el manuscrito dice Baire, pero esto solo puede ser una equivocación. 2 La aparición de este nombre, Telimpe, aquí y otra vez más adelante en el cuento, como también en el de El Sol y la Luna, es curiosa. En el cuento de la llegada de los Valar y la construcción de Valinor el nombre en su primera aparición se cambió de Telimpe, Cilindrín, a Cilindrín, y en los casos siguientes se escribió desde un principio Cilindrín. 3 en el manuscrito dice aquí Limbe y otra vez abajo, véase bajo Timbe Linto en los cambios de nombres, al final de estas notas. 4 Esta oración, desde, y seducidos, se agregó después, aunque no mucho según todas las apariencias, de escrito el texto. 5 Esta oración, desde, y aún Taleyu, se agregó en el momento al que nos referimos en la nota 4. 6 La primera aparición de la forma Winen, escrita así en el momento de la composición, esto es, sin que fuera una corrección de Onen. 7 Arvalin, así escrito en el momento de la composición, no una corrección de Apanan o Armalin como anteriormente. 8 Cuando mi padre escribió estos textos, escribió primero con lápiz y luego lo hizo en tinta por encima borrando el texto en lápiz, de él pueden leerse algunos fragmentos, por lo que es posible ver que alteró un tanto el original a medida que avanzaba. Al llegar a las palabras, resplandecían maravillosamente, sin embargo, abandonó la escritura del nuevo texto en tinta, y desde este punto solo tenemos el manuscrito original a lápiz, muy difícil de leer en ocasiones, pues fue hecho deprisa, y el tiempo lo ha manchado y borrado en parte. No siempre pude descifrar este texto y utilizo paréntesis y signos de interrogación para señalar una lectura incierta e hileras de puntos para indicar la extensión aproximada de las palabras ilegibles. 9 Arvalin, aquí y en las siguientes apariciones una corrección de Apanan, véase nota 7. La explicación es evidentemente que el nombre Arvalin se decidió en el momento de reescribir el texto con tinta sobre el original a lápiz o antes aún, aunque más avanzados en la narración, estamos aquí en una etapa de composición anterior. 10 La palabra podría ser hechicera. 11 Otras formas, que empiezan con sign, preceden a Silubriltín, aunque no se lee claramente. Meril habla como si el nombre no Mico fuera la forma usada en Toleresea, aunque no resulta claro por qué. 12 El antepasado de mis antepasados, la escritura original decía, mi antepasado. Cambios de los nombres de la llegada de los elfos y la construcción de Cor. Timbe Linto menor que Limbe Tinto, este último es el nombre que aparece en un pasaje interpolado del cuento precedente, véase página 102, nota 1. En las dos apariciones siguientes de Limbe, véase nota 3 arriba, el nombre no se cambió, evidentemente por descuido, en los dos pasajes agregados en que aparece el nombre, véanse notas 4 y 5 arriba, la forma es Timbe, Linto. Invitiel menor que Jinjitil, el mismo cambio que aparece en la cabaña del juego perdido. Timbelint menor que Tintoglin. Wendilin menor que Tindriel, cf. el pasaje interpolado en el cuento anterior. Arvalin menor que Abanan a lo largo de todo el cuento excepto una vez. Véanse notas 7 y 9 arriba. Lindeloxe menor que Lindelote, el mismo cambio en la llegada de los Valar y la construcción de Valinor. Erumani menor que Arvalin. Comentario sobre la llegada de los elfos y la construcción de Cor. Me he referido ya a la gran diferencia de estructura de la narración al principio de este cuento, a saber, que aquí los elfos despertaron durante el cautiverio de Melkor en Valinor, mientras que en la historia posterior fue precisamente el despertar lo que decidió a los Valar hacerle la guerra a Melkor, lo que provocó el cautiverio en Mandos. Así, el asunto tan importante luego del cautiverio de los elfos en que vienen llevado a cabo por Melkor, el Silmerillion, está por fuerza del todo ausente. La liberación de Melkor de la prisión de Mandos ocurre aquí mucho más temprano, antes de la llegada de los embajadores élficos a Valinor, y Melkor interviene en el debate acerca de la llamada.
La historia de la llegada de Orome al encuentro de los elfos que acaban de despertar remonta a los principios, aunque aquí también Yavanna Palurien estaba presente, pero al menos Manbe conocía la llegada de los elfos, y esto quita fuerza a la historia, pues los grandes Valar no tenían necesidad de que Orome les comunicara el acontecimiento. El nombre Eldar existía ya en Valinor antes del despertar, y no se había planteado la historia de que fue Orome quien los llamó, la gente de las estrellas, como se verá en el apéndice sobre los nombres. Eldar tenía una etimología completamente distinta en este tiempo. La posterior distinción entre los Eldar que siguieron a Orome en la jornada hacia el oeste hasta el océano y los Avari, los maldispuestos, que no escucharon el llamamiento de los Valar, no está presente, y por cierto no hay en el cuento la menor sugerencia de que ninguno de los elfos que oyeron la llamada la rechazasen. Hubo, sin embargo, de acuerdo con otro cuento, posterior, elfos que no abandonaron nunca Pálice. Aquí es Nornore, el heraldo de los dioses, no Orome, el que condujo a los elfos a Valinor, y luego los devolvió a las aguas del despertar, y es notable que aun en esta tan temprana versión, más proclive a las explicaciones que las de más adelante, nada se dice de cómo se trasladaron desde los distantes lugares de la tierra a Valinor, cuando en cambio luego la gran marcha solo se llevó a cabo con muchas dificultades. El pasaje en el que Manbe interroga a los tres elfos acerca de la naturaleza de su llegada al mundo y la pérdida de todo recuerdo que precediera al despertar no sobrevivió después de los cuentos perdidos. Otra alteración importante de la estructura es el ansioso apoyo que presta Ulmo a los partidarios de la llamada de los elfos a Valinor. En el Silmarillion, Ulmo era el cabecilla de los que sostenían que los Kendi debían ser dejados cerrar a su antojo en la Tierra Media. Doy aquí la historia de los nombres de los principales Eldar. Elutingol, Kenia Elwë-Singoyo, empezó como Limbe Tinto, o también simplemente Limbe. Este nombre se cambió por Timbe Linto, Timbe. El nombre nómico era al principio Tintoglin y luego Timbelint. Era el conductor de los Olosimpi, posteriormente los Teleri, durante la gran jornada, pero fue seducido en Isilome por el duende Tindriel Mayor que, Wendilin, posteriormente Melian, que vino de los jardines de Lorien en Valinor, se convirtió en señor de los elfos de Isilome, y su hija era Tinubiel. El conductor de los Olosimpi en este lugar era, de modo desconcertante, Eyu, posteriormente Olve, hermano de Elwë. El señor de los Noldoli era Finbe Nóleme, también Nóleme Finbe y con mayor frecuencia simplemente Nóleme. El nombre Finbe se mantuvo a lo largo de toda la historia. En la lengua nómica era Golfinbeg. El hijo era Turondo, en nómico Turgon, posteriormente Turgon se convirtió en el nieto de Finbe, pues era el hijo de Fingolfin, hijo de Finbe. El señor de los Teleri, posteriormente los Banyar, era Ing mayor que Inbe, aquí llamado Isil-Inbe, en nómico, Jingitil mayor que Invitiel. Su hijo, que construyó la gran torre de Cortirion, era Ingilmo mayor que Ingil. El clan real de los Teleri eran los Invir. Así pues. Cuentos perdidos, última forma. De los nombres, el Silmarillion. Isil-Inbe, nómico Invitiel. Señor de los Teleri. Su hijo Ingil. Ingwe, señor de los Banyar. Finbe Nóleme, nómico Golfinbeg, señor de los Noldoli. Su hijo Turondo, nómico Turgon. Finbe, señor de los Noulde. Su nieto Turgon. Timbelinto, nómico Timbelint, señor de los Olosimpi, luego señor de los elfos de Isilome Elwë-Singoyo, Sindarin Utingol, señor de los Teleri, luego señor de los elfos grises de Beleriand. Wendilin. Melian. Su hija Tinubiel. Su hija Lúthien Tinubiel. Eyu, señor de los Olosimpi después de la pérdida de Timbelint Olve, señor de los Teleri después de la pérdida de su hermano Elwë-Singoyo. En el Silmarillion se describe como Barde crea estrellas por segunda vez antes de la llegada de los elfos para recibirlos.
Entonces Barde abandonó el consejo y desde las alturas del Taniquetil contempló la oscuridad de la Tierra Media bajo las estrellas innumerables, débiles y distantes, e inició entonces un gran trabajo, la mayor de las labores de los Valar desde que llegaran a Arda. Recogió el rocío plateado de las tinas de Telperion, y con él hizo nuevas estrellas y más brillantes preparando la llegada de los primeros nacidos. En la primera versión encontramos ya la concepción de que las estrellas fueron creadas en dos actos separados, que Barde creó estrellas por segunda vez celebrando la llegada de los elfos, aunque aquí los elfos habían despertado ya, y que las nuevas estrellas se hicieron con la luz líquida caída del árbol de la luna, Silpion. El pasaje que acaba de citarse de El Silmarillion procede a afirmar que, en el tiempo de la segunda creación de las estrellas, Barde, alta en el norte, como un reto a Melkor, echó a girar la corona de 7 poderosas estrellas, Valacirca, la hoz de los Valar y signo de los hados, pero aquí esto se niega, y se sostiene un origen especial para la Osa Mayor, cuyas estrellas no fueron invención de Barde, sino chispas escapadas de la forja de Aule. En la pequeña libreta de notas ya mencionada, que está llena de anotaciones sueltas y proyectos garrapateados de prisa, este mito presenta una forma diferente. La hoz de plata. Las 7 mariposas. Aule estaba fabricando una hoz de plata. Melko interrumpió su trabajo contándole una mentira acerca de la señora Palurien. Aule se encolerizó tanto que rompió la hoz de un golpe. Saltaron 7 chispas que volaron a los cielos. Barde las atrapó y les dio sitio en los cielos como signo del honor de Palurien. Vuelan ahora siempre en la forma de una hoz que gira y gira en torno al polo. Creo que no puede caber duda de que esta nota es anterior al presente texto. La estrella Morgwin, que resplandece sobre el borde del mundo en el oeste, es Arctures, véase el apéndice sobre los nombres. En ningún lugar se explica por qué Morgwin se concibe míticamente siempre en el oeste. Volviendo ahora a la Gran Marcha y al cruce del océano, el origen de Tolere sea en la isla sobre la que Ose llevó a los dioses hacia las tierras occidentales en la época de la caída de las lámparas, se perdió junto con la historia y cuando Ose dejó de tener derecho de propiedad sobre ella. La idea de que los Eldar llegaron por separado a las costas de las grandes tierras en 3 grandes compañías sucesivas, en el orden Teleri, Noldori, Solosimpi, y posteriormente Banyar, Noulde, Teleri, remonta al principio, pero aquí el primer pueblo y el segundo cruzaron el océano cada cual por su cuenta, mientras que luego lo hicieron juntos. En el Silmarillion transcurrieron muchos años, antes de que Ulmo regresara en busca del último de los 3 clanes, los Teleri, un tiempo tan prolongado que llegaron a amar las costas de la Tierra Media, y Ose logró persuadir a algunos de que se quedaran, Círdan, el carpintero de navíos, y los elfos de los Falas, con sus puertos de Britombar y Eglarest. No hay huellas de esto en la primera narración, aunque se insinúa ya que quienes llegaron últimos esperaron largo tiempo el regreso de Ulmo. En la versión publicada, la causa de la ira de Ose contra el traslado de los Eldar sobre la isla flotante ha desaparecido, y el motivo que tuvo para anclar la isla en el océano es del todo diferente, por cierto lo hizo a pedido de Ulmo, y Videm, quien en todo caso se oponía a la llamada de los Eldar a Valinor. Pero el anclaje de Tolere sea como acto de rebeldía de Ose durante largo tiempo siguió siendo un elemento de la historia. No está claro que otras islas esparcidas de su dominio ancló Ose en el fondo del mar, pero como en el dibujo de la barca del mundo, la isla solitaria, las islas mágicas y las islas del crepúsculo se muestran de la misma manera, alzadas como pináculos desde el fondo del mar, fueron estas probablemente las que Ose fijó, aunque Rúmil y Meril todavía se refieren a las islas del crepúsculo como islas flotantes en los mares sombríos. En la vieja historia se deja bien en claro que Tolere se fijó lejos en medio del océano y no puede verse tierra alguna navegando muchas leguas desde sus acantilados. Ese fue en verdad el motivo de su nombre, que quedó disminuido cuando la isla solitaria se situó en la bahía de Eldemar. Pero las palabras que se dicen de Tolere en el último capítulo de El Silmarillion,
obra relativamente poco trabajada y revisada, la isla solitaria que mira tanto al oeste como al este, sin duda provienen de la vieja historia. En el cuento Elfwine de Inglaterra se ve el origen de esta frase. La isla solitaria que mira hacia el este del archipiélago mágico y más allá las tierras de los hombres, y hacia el oeste y mucho más allá las sombras de las que se tiene un atisbo de la tierra exterior, el reino de los dioses. Las profundas diferencias que separan la lengua de los Solosimpi de las de otros clanes, a las que se hace referencia en este cuento, se conservan en el Silmarillion, pero la idea apareció en los días en que Tol-Eressëa se alejó más todavía de Valinor. Como se observa a menudo en la evolución de estos mitos, una idea primitiva sobrevive en un contexto completamente alterado. Aquí el desarrollo de los árboles y las plantas en las cuestas occidentales de la isla flotante empezó con el segundo asentamiento en la bahía de Faerie, y al recibir la luz de los árboles cuando los Teleri y los Noldoli desembarcaron, y en estos tiempos se mantuvo hermosa y fértil, después de haber sido anclada lejos de Valinor en medio del océano. Luego esta idea se conservó en el contexto de la luz de los árboles que pasaba a través del Calasiria y daba sobre Tol-Eressëa, cerca de la bahía de Eldemar. De manera semejante, parece que la instrucción que imparte Ulmo a los Solosimpi en música y ciencia marina, sentado en un promontorio de Tol-Eressëa después de haber sido fijada la isla en el fondo del mar, se transforma en la enseñanza que imparte Oce a los Teleri, de todas las ciencias del mar y la música del mar, sentado en una roca frente a la costa de la Tierra Media, el Silmarillion. Es digna de atención la referencia que se hace aquí al hueco abierto en las montañas de Valinor. En el Silmarillion fueron los Valar quienes lo abrieron, el Calasiria o el Paso de la Luz, y solo después de la llegada de los Eldar a Aman, porque, aun entre las flores radiantes de los jardines, iluminados por los árboles de Valinor, los Vanyar y los Noulde deseaban a veces contemplar las estrellas, mientras que en este cuento era un accidente natural, relacionado con la larga ensenada que entraba del mar. Por la crónica de la llegada de los elfos a las costas de las grandes tierras, se ve que Isilome era una región que bordeaba el gran mar, lo que concuerda con la región señalada G en el primer mapa, y es realmente notable que nos topemos aquí con la idea de que los hombres fueron encerrados en Isilome por Melkor, una idea que sobrevivió hasta la forma final, en la que los hombres del este fueron recompensados después de la Nirnaetarnoediad por el traicionero servicio que hicieron a Morgoth. Siendo confinados en Hillum, el Silmarillion, cap. 20. En la descripción de la colina y la ciudad de Cor aparecen varios rasgos que nunca se perdieron en lo que se dice luego de Tirion sobre Tuna. Cf. El Silmarillion, cap. 5. En lo alto de Tuna se levantó la ciudad de los elfos, los blancos muros y terrazas de Tirion, y la más alta torre de esa ciudad fue la torre de Ingwe, Mindin el Dalieva, cuya lámpara de plata brillaba a lo lejos entre las nieblas del mar. El polvo de oro y metales mágicos, que Aule había apilado al pie de Cor, empolvaba el calzado y los vestidos de Earendil cuando éste subía las largas escalinatas blancas de Tirion y Videm. No se dice aquí si los gajos de Laurelin y Silpion que los dioses dieron a Imbe y Nóleme, y que brotaron eternamente sin nunca abatirse, eran también productores de luz, pero más adelante, en los Cuintos Perdidos, después de la partida de los Noldoli, hay también una referencia a los árboles de Cor, y en ella los árboles dados a Imbe brillaban todavía, mientras que los dados a Nóleme habían sido erencados para ir a parar nadie sabe dónde. En el Silmarillion se dice que Yavanna hizo para los Vanyar y los Noulde un árbol a imagen de un Telperion menor, salvo que no daba luz propia, se lo plantó en los patios bajo el Mindin, y allí floreció, y sus vástagos fueron muchas en Eldemar. De él provenía el árbol de Tol-Eressëa. Relacionado con esta descripción de la ciudad de los elfos en Valinor, ofrezco aquí un poema titulado Cor. Fue escrito el 30 de abril de 1915, 2 días después de Pies de Diablillo y Tú y Yo, y de él existen 2 textos. El primero, manuscrito, tiene un subtítulo, En una ciudad perdida y muerta. El segundo, una copia mecanografiada, según parece tenía inicialmente el título de Cor,
pero se lo cambió luego por la ciudad de los dioses, y el subtítulo fue borrado, y con este título el poema se publicó en Letts en 1923, no se le hicieron cambios al texto, salvo que en el penúltimo verso, ningún pájaro cantaba, había sido ya cambiado en el manuscrito por, ninguna voz vibraba. Parece posible, especialmente en vista de su subtítulo original, que el poema describía Kor después de ser abandonada por los elfos. Kor. En una ciudad perdida y muerta. Una colina atesada, gigantesca, coronada de un baluarte. Se yergue mirando un mar azul. Bajo un cielo azul, sobre cuyo oscuro fondo. Engarzados corno contra un suelo de pórfido. Resplandecen blancos templos de mármol y deslumbrantes recintos. Y sombras oscuras se extienden. En barras estremecidas sobre muros de marfil. Proyectadas por abultados árboles arraigados en piedras a la sombra. Como columnas talladas de la bóveda. Con fuste y capitel de basalto negro. Allí unos lentos días para siempre olvidados recogen. Las sombras en silencio contando una a una las horas. Y ninguna voz vibra, y las torres de mármol. Blancas, calientes y mudas, para siempre arden y duermen. En lo alto de Tuna se levantó la ciudad de los elfos, los blancos muros y terrazas de Tirion, y la más alta torre de esa ciudad fue la torre de Ingüe, Mindin el Dalieva, cuya lámpara de plata brillaba a lo lejos entre las nieblas del mar. El polvo de oro y metales mágicos, que Aule había apilado al pie de Kor, empolvaba el calzado y los vestidos de Earendil cuando éste subía las largas escalinatas blancas de Tirion y Videm. No se dice aquí si los gajos de Laurelin y Silpion que los dioses dieron a Imbe y Nóleme, y que brotaron eternamente sin nunca abatirse, eran también productores de luz, pero más adelante, en los Cuintos perdidos, después de la partida de los Noldoli, hay también una referencia a los árboles de Kor, y en ella los árboles dados a Imbe brillaban todavía, mientras que los dados a Nóleme habían sido erencados para ir a parar nadie sabe dónde. En el Silmarillion se dice que Yavanna hizo para los Banyar y los Noulde un árbol a imagen de un Telperion menor, salvo que no daba luz propia, se lo plantó en los patios bajo el Mindin, y allí floreció, y sus vástagos fueron muchas en el de mar. De él provenía el árbol de Toleresea. Relacionado con esta descripción de la ciudad de los elfos en Valinor, ofrezco aquí un poema titulado Kor. Fue escrito el 30 de abril de 1915, 2 días después de Pies de Diablillo y Tú y Yo, y de él existen 2 textos. El primero, manuscrito, tiene un subtítulo, En una ciudad perdida y muerta. El segundo, una copia mecanografiada, según parece tenía inicialmente el título de Kor, pero se lo cambió luego por la ciudad de los dioses, y el subtítulo fue borrado, y con este título el poema se publicó en Letts en 1923, no se le hicieron cambios al texto, salvo que en el penúltimo verso, ningún pájaro cantaba, había sido ya cambiado en el manuscrito por, ninguna voz vibraba. Parece posible, especialmente en vista de su subtítulo original, que el poema describía Kor después de ser abandonada por los elfos. Kor. En una ciudad perdida y muerta. Una colina atesada, gigantesca, coronada de un baluarte. Se yergue mirando un mar azul. Bajo un cielo azul, sobre cuyo oscuro fondo. Engarzados corno contra un suelo de pórfido. Resplandecen blancos templos de mármol y deslumbrantes recintos. Y sombras oscuras se extienden. En barras estremecidas sobre muros de marfil. Proyectadas por abultados árboles arraigados en piedras a la sombra. Como columnas talladas de la bóveda. Con fuste y capitel de basalto negro. Allí unos lentos días para siempre olvidados recogen. Las sombras en silencio contando una a una las horas. Y ninguna voz vibra, y las torres de mármol. Blancas, calientes y mudas, para siempre arden y duermen. La historia de la evolución de las aves marinas obrada por Ose, y de cómo los Olosimpi fueron finalmente a Valinor en barcas que parecían cisnes, tiradas por gaviotas,
para gran desdicha de Ose, difiere decididamente de lo que se cuenta en el Silmarillion. Durante toda una larga edad, los Teleri habitaron en Tol Eressëa, pero poco a poco hubo un cambio en ellos y fueron atraídos por la luz que fluía sobre el mar hacia la isla solitaria. Se sentían desgarrados entre el amor a la música de las olas sobre las costas y el deseo de ver otra vez a las gentes de su linaje y contemplar el esplendor de Valinor, pero al final el deseo de la luz fue el más poderoso. Por tanto, Ulmo, sometido a la voluntad de los Valar, les envió a Ose, amigo de ellos, y éste, aunque entristecido, les enseñó el arte de construir naves, y cuando las naves estuvieron construidas, les llevó como regalo de despedida muchos cisnes de alas vigorosas. Entonces los cisnes arrastraron las blancas naves de los Teleri por sobre el mar sin vientos, y así, por último y los últimos, llegaron a Aman y a las costas de Eldemar. Pero los cisnes siguieron siendo un regalo de Ose a los elfos de Tol Eressëa y las barcas de los Teleri retuvieron la forma de las construidas por Aule para los Olosimpi, estaban hechas a imagen de los cisnes, con picos de oro y ojos de oro y azabache, Ibid. El pasaje con la descripción geográfica que sigue es curioso, pues se parece sobremanera, y algunas frases son idénticas, al del cuento de la llegada de los Valar y la construcción de Valinor. Más abajo se sugiere una explicación. Esta segunda versión procura de hecho poca nueva información, la única diferencia sustancial es la mención de Tol Eressëa. Es ahora claro que los mares sombríos eran una región del gran mar al oeste de Tol Eressëa. En el Silmarillion la concepción había cambiado con el traslado de Tol Eressëa, en tiempos del ocultamiento de Valinor. Se levantaron las Islas Encantadas, y en todos los mares de Alredide hubo sombras y desconcierto. Y esas islas se extendieron como una red por los mares sombríos desde el norte hasta el sur, antes de que quien navegue hacia el oeste llegue a Tol Eressëa, la isla solitaria. Hay otro elemento de repetición cuando se habla del hueco en las montañas de Valinor y la colina de Cor en el extremo de la ensenada que ha sido ya descrito en la misma historia. La explicación de esta repetición casi con toda certeza ha de encontrarse en los dos niveles de composición del relato, véase la nota 8, porque el primero de estos pasajes corresponde a la parte revisada y el segundo al texto original en lápiz. En su revisión mi padre, según creo, simplemente había incluido antes el pasaje sobre el hueco en las montañas, la colina y la ensenada, y si hubiera continuado la revisión del cuento hasta el final, el segundo pasaje habría quedado eliminado. Puede sugerirse la misma explicación también para la repetición del pasaje sobre las islas del Gran Mar y la costa de Valinor en el cuento de la llegada de los Valar y la construcción de Valinor, pero en este caso ha de suponerse que la revisión en tinta sobre el manuscrito original a lápiz debía de haberse llevado a cabo cuando la narración ya estaba muy avanzada. En el Silmarillion toda la cuestión de la hechura de las gemas por los Noldoli se sintetiza en estas palabras. Y sucedió que los albañiles de la casa de Finbe, que excavaban en las colinas en busca de piedra, pues se deleitaban en la construcción de altas torres, descubrieron por primera vez las gemas de la tierra, y las extrajeron en incontables miríadas, e inventaron herramientas para cortar las gemas y darles forma y las tallaron de múltiples maneras. No las atesoraron, sino que las repartieron libremente, y con ese trabajo enriquecieron a toda Valinor. De este modo, la rapsódica descripción al final de este cuento de la hechura de las piedras con materiales, mágicos, luz de estrellas, eilbe, rocío y pétalos, sustancias vítreas teñidas con el jugo de las floures, se abandonó, y los nouldes se convirtieron en mineros, hábiles por cierto, pero excavando tan solo lo que podía encontrarse en las rocas de Valinor. Por otra parte, en un pasaje anterior de El Silmarillion, la vieja idea se retiene, fueron también los noulde los primeros en lograr la hechure de gemas. No es necesario subrayar cuánto se gana con la discreción de la última redacción, en esta primera narración los Silmarils no se destacan demasiado de toda la maravilla acumulada en las otras gemas de los Noldoli. Rasgos que permanecieron son la generosidad de los noulde, que dan sus gemas y las esparcen sobre las costas, cf. El Silmarillion.
Muchas joyas les dieron, a los Teleri, los Noulde, ópalos y diamantes y cristales pálidos, que esparcían sobre las costas y arrojaban a los estanques, las perlas que los Teleri extraían del mar, y Videm, los zafiros que los Noulde dieron a Mambe, su cetro era de zafiro, que los Noulde labraron para él, y, por supuesto, Feanor como el creador de los Silmarils, aunque, como se lo verá en el próximo cuento, Feanor no era todavía el hijo de Finbe, Nóleme. Concluyo este comentario con otro poema primerizo relacionado con el asunto de este cuento. Se dice en la historia que los hombres en Isilome tenían miedo de los elfos perdidos, a los que llamaban pueblo de la sombra, y el nombre que le daban a la tierra era Arllador. La significación que se le daba en la lista primitiva de palabras nómicas es, tierra o lugar de la sombra, cf. La significación de Isilome y Dor-Lomin. El poema se titula Canto de Arllador y existen de él 2 ejemplares, de acuerdo con las notas sobre ellos, se escribió en un campamento del ejército cerca de Litchfield el 12 de septiembre de 1915. Que yo sepa, nunca fue dado a la imprenta. El primer ejemplar, manuscrito, tiene también un título en inglés antiguo, An Leo e Argedores, el segundo, mecanografiado, es virtualmente idéntico, pero debe advertirse que la primera palabra de la tercera estrofa, ella, como asterisco es una corrección de, él, en ambos ejemplares. Canto de Arllador. En los valles de Arllador. Junto al boscoso interior de la costa. Los verdes prados del lago descienden. Por las cuestas hacia los juncos. Que en el crepúsculo susurran sobre Arllador. Oís los múltiples cencerros. De las cabras en las colinas. Cuando el valle se desmorona desde los pinos. Oís gemir a los bosques azules. Cuando el sol ha partido solo. A perseguir las sombras de las montañas entre los pinos. Ella se ha perdido en las colinas. Y las tierras altas lentamente se cubren. De gentes de sombra que murmuran en los helechos. Y los cencerros se oyen aún. Y las voces en las colinas. Mientras al este arden ya las estrellas. Los hombres encienden luces pequeñas. Abajo a lo lejos junto a los arroyos que bajan de las montañas. Donde habitan en los hayales cerca de la costa. Pero en las alturas los grandes bosques. Miran la luz que decae al oeste. Y susurran al viento cosas de antaño. Cuando el valle no era conocido. Y bramaban solas las aguas. Y toda la noche bailaban las gentes de la noche. Cuando el sol había partido. Cruzando espesos bosques inexplorados. Y en los árboles había rayos de luz errante. Entonces se oían voces en las colinas. Y un sonido de campanas fantasmales. Y la marcha de las gentes de la sombra en lo alto. En las montañas, junto a la costa. En la olvidada Arllador. Había baile y había música. Había gentes de la sombra que cantaban. Viejos cantos de viejos dioses en Arllador.